Vivimos en una época donde perder la calma se ha vuelto normal. Personas reaccionando por cualquier cosa. Discusiones por comentarios insignificantes. Relaciones destruidas por impulsos momentáneos. Mentes dominadas por la ira, la ansiedad, el orgullo y la necesidad constante de tener la razón. Basta una crítica, una falta de respeto, una mirada equivocada o un mensaje mal interpretado para que alguien explote emocionalmente. Y mientras más inestable es una persona por dentro, más fácil es manipularla desde afuera. Pero los estoicos entendían algo que muy pocos comprenden hoy. Quien controla sus emociones controla su vida. Quien no puede dominar su mente termina siendo esclavo de cualquier circunstancia externa. Por eso filósofos como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio desarrollaron principios mentales extraordinarios para mantener la serenidad, incluso en medio del caos. No eran hombres débiles ni indiferentes. Eran hombres profundamente disciplinados. Sabían que la verdadera fortaleza no consiste en dominar a otros, sino en dominarse a uno mismo. La mayoría de las personas cree que mantener la calma depende de que todo salga bien, pero el estoicismo enseña lo contrario. La calma real no depende del mundo exterior, depende de la disciplina de tu mente, depende de cómo interpretas lo que ocurre, depende de tu capacidad de responder con inteligencia en lugar de reaccionar con impulso. Y cuando desarrollas esa capacidad, algo cambia profundamente dentro de ti. Dejas de ser controlado por cada provocación. Dejas de entregar tu paz a personas conflictivas. Dejas de reaccionar automáticamente ante todo lo que sucede. Te vuelves más estable, más claro, más fuerte. Amigos míos, les recomiendo con humildad, seriedad y coherencia que se queden hasta el final del video, ya que hoy veremos 14 secretos estoicos para no volver a perder la calma con nada ni con nadie. Número 1. Distingue lo que depende de ti y lo que no. Este es el fundamento de toda estabilidad emocional. La mayoría de las personas vive frustrada porque intenta controlar cosas que jamás han dependido de ellas. La opinión de otros, el comportamiento ajeno, las críticas, las decisiones de otras personas, el pasado, los resultados. Y cuanto más intentan controlar lo incontrolable, más ansiedad y enojo sienten. Epicteto enseñaba que algunas cosas dependen de ti y otras no. Parece simple, pero comprenderlo profundamente cambia por completo tu manera de vivir, porque cuando haces esta distinción con claridad, dejas de desperdiciar energía en batallas imposibles. Ya no intentas controlar las emociones ajenas ni obligar a otros a actuar como deseas. Empiezas a enfocarte en lo único que realmente puedes gobernar: tus pensamientos, tus decisiones, tus acciones y tu actitud. Antes de seguir, por favor no te olvides de dar like y suscribirte para no perderte próximos videos que te ayudarán a conocer más sobre el estoicismo y tu desarrollo personal. Cuando alguien te provoca, no puedes controlar lo que esa persona diga, pero sí puedes controlar tu respuesta. Cuando alguien te critica injustamente, no puedes controlar su opinión, pero sí puedes decidir si permitirás que esa opinión destruya tu paz. Y ahí aparece una libertad enorme, porque entiendes que tu estabilidad no tiene por qué depender del comportamiento de otros. La mayoría vive reaccionando automáticamente. El estoico vive eligiendo conscientemente, y esa diferencia cambia toda la experiencia humana. Número 2. No tomes todo como algo personal. Uno de los mayores errores emocionales es creer que todo gira alrededor de ti. Alguien actúa mal y piensas que es por ti. Alguien responde con frialdad y lo interpretas como rechazo. Alguien critica y lo sientes como un ataque directo. Pero muchas veces las personas actúan desde sus propias heridas, frustraciones, inseguridades y conflictos internos. Marco Aurelio se recordaba constantemente que las acciones de los demás reflejan su estado mental, no necesariamente tu valor personal. Y cuando entiendes esto, dejas de absorber emocionalmente cada comportamiento negativo que encuentras. Esto no
significa justificar actitudes tóxicas. Significa comprender que cargar emocionalmente con todo lo que hacen los demás destruye tu tranquilidad. El estoico observa con distancia, comprende sin absorber, escucha sin reaccionar impulsivamente, y esa capacidad le permite mantener su equilibrio incluso en ambientes difíciles, porque cuando dejas de tomar todo como algo personal, ocurre algo poderoso. Muchas cosas pierden automáticamente su capacidad de alterarte. Número 3. Controla tu primera reacción. Entre lo que ocurre y la forma en que respondes, existe un instante, pequeño, casi invisible. Y precisamente ahí vive tu libertad. La mayoría de las personas no percibe ese espacio. Reaccionan automáticamente. Contestan impulsivamente, se defienden, atacan o pierden el control emocional en segundos. Después llegan el arrepentimiento y las consecuencias. El estoico entrena justamente ese momento. Cuando aparece una provocación, no responde de inmediato. Hace una pausa, respira, observa lo que siente antes de actuar, y esa breve pausa cambia completamente el resultado. Porque muchas veces no son los problemas los que destruyen relaciones o generan conflictos enormes, sino las reacciones impulsivas nacidas del enojo momentáneo. Una emoción intensa puede durar segundos, pero sus consecuencias pueden permanecer durante años. El estoico comprende que sentir ira, frustración o dolor es natural. Lo que no permite es que esas emociones gobiernen automáticamente su conducta. Aprende a responder desde la claridad y no desde el impulso. Y esa capacidad le da una fortaleza interior que muy pocas personas desarrollan. La disciplina se construye con un sistema. Por eso, si quieres tener más enfoque, claridad y disciplina en tu mundo profesional, te dejo un link en la descripción para que puedas acceder a un manual que te ayudará a crecer con estoicismo. Número 4. No discutas con quien no busca entender. No todas las conversaciones merecen tu energía, ni todas las personas merecen tu esfuerzo emocional. Hay individuos que no buscan comprender, reflexionar o llegar a la verdad. Solo quieren ganar, imponer su visión o alimentar su ego. Discutir con ellos rara vez produce claridad, produce desgaste. Séneca advertía sobre esto constantemente. Comprendía que ciertas discusiones solo arrastran a las personas hacia más conflicto y frustración. El estoico aprende a reconocer cuando una conversación dejó de ser útil y cuando lo entiende, sabe retirarse. No siente la necesidad desesperada de demostrar que tiene razón. No necesita corregir a todo el mundo ni convencer a cada persona que piensa diferente. Comprende que algunas batallas no valen el costo emocional que exigen. Por eso protege su energía mental. A veces el silencio y la distancia son más inteligentes que continuar discutiendo. Y eso no nace del miedo, sino de la madurez emocional. Porque quien valora profundamente su paz deja de desperdiciarla en conflictos inútiles que no conducen a nada. Número 5. Practica la paciencia activa. La paciencia no es pasividad ni debilidad. Es dominio emocional. La mayoría cree que ser paciente significa soportar cualquier situación, sin hacer nada. Pero el estoico entiende la paciencia de una forma mucho más profunda. La ve como la capacidad de mantener claridad y control interno incluso bajo presión. Las personas conflictivas suelen buscar reacción emocional. Intentan provocar enojo, frustración, desesperación. Pero cuando no reaccionas como esperan, el ciclo pierde fuerza. La paciencia activa consiste en no responder impulsivamente. Consiste en observar antes de actuar, respirar antes de hablar y mantener estabilidad incluso cuando el entorno intenta arrastrarte a caos. Esa capacidad crea una enorme ventaja emocional, porque mientras otros pierden el control, tú conservas claridad. Y quien mantiene la calma cuando todos reaccionan impulsivamente posee una fortaleza que no puede fingirse. Con el tiempo, esta práctica transforma tu carácter. Te vuelves más estable, más consciente y mucho menos manipulable emocionalmente.
Descubres que muchas situaciones pierden poder sobre ti cuando aprendes a no reaccionar inmediatamente. Número 6. Interpreta con inteligencia. Muchas veces no es la situación lo que te destruye emocionalmente, sino la interpretación que haces sobre ella. Dos personas pueden vivir exactamente el mismo evento y reaccionar de maneras completamente distintas. Una se derrumba emocionalmente y la otra permanece estable. ¿Por qué ocurre eso? Porque interpretan diferente. El estoico comprende este principio y por eso cuestiona constantemente sus pensamientos. No acepta automáticamente todo lo que su mente le dice. Se pregunta, ¿esto realmente es un ataque o solo una opinión? ¿Estoy viendo los hechos con claridad o estoy reaccionando desde mis emociones? Esta práctica reduce enormemente los conflictos innecesarios, porque muchas veces reaccionas no ante la realidad, sino ante una historia creada por tu mente. Una mirada, un comentario o una crítica pueden convertirse en enormes amenazas cuando los interpretas desde el miedo o el orgullo, pero cuando aprendes a observar con más objetividad, la intensidad emocional disminuye. El estoico entiende que controlar la interpretación significa controlar gran parte del sufrimiento innecesario. Y esa claridad mental le permite mantenerse mucho más sereno incluso en situaciones difíciles. Número 7. No necesitas ganar todas las discusiones. El deseo obsesivo de tener siempre la razón destruye más relaciones de las que la mayoría imagina. Muchas personas discuten no porque busquen verdad o comprensión, sino porque necesitan sentirse superiores. Necesitan demostrar que saben más, que son más inteligentes o que no pueden ser cuestionadas. Y cuando el ego entra en una conversación, la calma desaparece. El estoico comprende esto profundamente. Por eso no siente la necesidad constante de corregir, imponer o vencer en cada intercambio. Entiende que ganar una discusión muchas veces significa perder algo mucho más valioso, la tranquilidad interior. Hay batallas que simplemente no merecen tu energía. Hay personas que no buscan comprender, solo quieren confrontar, y entrar en ese juego emocional desgasta la mente. El estoico escucha más de lo que habla, observa antes de reaccionar. Comprende que no necesita demostrar su valor en cada conversación. Su seguridad no depende de salir victorioso en cada debate. Por eso puede mantenerse sereno incluso cuando otros intentan provocarlo. Sabe que la necesidad desesperada de tener razón suele esconder inseguridad. En cambio, quien realmente tiene fortaleza interior no necesita imponerse constantemente. Puede dejar pasar discusiones inútiles sin sentir que perdió algo importante. Y, curiosamente, esa calma genera más respeto que cualquier discusión ganada. Porque las personas perciben cuando alguien actúa desde el ego y cuando alguien actúa desde el control emocional. El estoico prioriza la paz sobre la necesidad de vencer, y esa decisión le permite conservar algo que muchos pierden todos los días: claridad mental y estabilidad emocional. Número 8. Rodéate bien, pero prepárate mejor. Tu entorno tiene un impacto enorme sobre tu mente. Las personas con las que convives influyen en tu energía, en tu manera de pensar y en tu estado emocional. Si estás rodeado constantemente de negatividad, agresividad, drama o pesimismo, tarde o temprano eso comenzará a afectarte. Por eso el estoico cuida su entorno cuando puede. Busca personas con principios, estabilidad y mentalidad fuerte. Personas que inspiren crecimiento en lugar de caos. Pero también entiende una realidad inevitable. No siempre podrás elegir con quién compartir espacio. Siempre existirán personas difíciles en el trabajo, en la familia, en la sociedad. Personas conflictivas, impulsivas o emocionalmente desordenadas. Y si tu paz depende completamente de evitar a esas personas, vivirás constantemente vulnerable. Por eso el estoico comprende que más importante que escapar del caos es fortalecer su mente. Porque cuando desarrollas estabilidad interna, dejas de depender totalmente del entorno para sentirte bien. Aprendes a mantener tu equilibrio incluso en ambientes complicados.
aprendes a no absorber automáticamente la energía negativa ajena. Marco Aurelio vivía rodeado de conflictos, presiones y personas difíciles, y aún así entrenaba diariamente su mente para mantenerse sereno. Esa es la verdadera fortaleza. Conservar claridad interior incluso cuando el exterior es imperfecto. Y cuando desarrollas esa capacidad, algo cambia profundamente. Dejas de sentirte tan afectado por el comportamiento ajeno. Te vuelves más estable, más resistente y mucho más libre emocionalmente. Número 9. Usa la incomodidad como entrenamiento. La mayoría de las personas huye de la incomodidad como si fuera un enemigo. Evitan conversaciones difíciles. Escapan de situaciones tensas. Intentan protegerse constantemente de cualquier emoción desagradable. Pero el estoico entiende algo profundamente transformador. La incomodidad no siempre es una amenaza. Muchas veces es entrenamiento. Cada situación difícil contiene una oportunidad para fortalecer el carácter. Cada momento de tensión puede convertirse en una práctica de autocontrol, paciencia y claridad mental. Por eso, mientras otros reaccionan impulsivamente o intentan escapar de todo, aquello que los incomoda, el estoico observa esas situaciones como ejercicios para su mente. Una crítica puede enseñarte humildad, una provocación puede enseñarte dominio emocional, una persona difícil puede enseñarte paciencia, una situación injusta puede enseñarte resiliencia. Esto no significa disfrutar del conflicto ni buscar sufrimiento innecesario. Significa dejar de desperdiciar las dificultades inevitables de la vida y empezar a utilizarlas conscientemente para crecer. Porque la realidad es esta: el carácter no se desarrolla en la comodidad constante. Una mente fuerte no nace en ambientes perfectos. Se construye enfrentando presión sin derrumbarse. Se construye manteniendo la calma cuando sería más fácil perderla. Marco Aurelio entendía esto profundamente. Sabía que las personas difíciles eran parte natural de la vida y que cada encuentro complicado era una oportunidad para practicar virtud, paciencia y autocontrol. Cuando comienzas a mirar las dificultades desde esta perspectiva, algo cambia. Dejas de sentirte víctima de cada problema. Empiezas a preguntarte: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué parte de mi carácter está siendo puesta a prueba aquí? Y esa pregunta transforma por completo tu reacción emocional, porque en lugar de hundirte en la queja, utilizas el desafío como entrenamiento interno. Con el tiempo, esta práctica crea una resistencia emocional extraordinaria. Lo que antes te alteraba deja de afectarte tanto. Lo que antes te hacía reaccionar impulsivamente comienza a perder poder sobre ti, porque cada dificultad enfrentada con conciencia fortalece tu mente un poco más, y poco a poco desarrollas una estabilidad que no depende de que la vida sea fácil, depende de quién te has convertido. Ahí nace la verdadera fortaleza estoica, no en evitar las tormentas, sino en aprender a atravesarlas sin perder la claridad interior. Número 10. Responde desde el carácter, no desde la emoción. Las emociones cambian constantemente. Un momento estás tranquilo y al siguiente aparece el enojo, la frustración o la ansiedad. Si permites que cada emoción controle automáticamente tu comportamiento, tu vida se vuelve inestable. Reaccionas impulsivamente. Dices cosas de las que luego te arrepientes. Tomas decisiones desde estados emocionales pasajeros y terminas convirtiéndote en esclavo de tus impulsos momentáneos. El estoico comprende que sentir emociones es natural, pero también entiende que no todas las emociones merecen convertirse en acción. Por eso desarrolla algo mucho más sólido que el impulso. Desarrolla carácter. El carácter es aquello que permanece incluso cuando las emociones cambian. Son tus principios, tus valores, tu capacidad de actuar correctamente, incluso cuando emocionalmente no tienes ganas. Cuando respondes desde la emoción, reaccionas. Cuando respondes desde el carácter, eliges. Y esa diferencia transforma completamente tu manera de vivir. Una persona puede insultarte y
despertar enojo en ti. Eso es natural. Pero el estoico hace una pausa antes de actuar. Observa lo que siente sin permitir que esa emoción tome inmediatamente el control. Se pregunta, ¿qué tipo de persona quiero ser en este momento? ¿Voy a actuar desde el impulso o desde mis principios? Y en esa pausa aparece su libertad, porque ya no está reaccionando automáticamente. Está decidiendo conscientemente. Séneca advertía constantemente sobre el peligro de actuar dominado por la ira. Sabía que las emociones intensas reducen la claridad mental y llevan a cometer errores. Por eso el estoico entrena su capacidad de mantenerse firme incluso bajo presión emocional, no porque no sienta, sino porque entiende que la emoción es temporal, mientras que las consecuencias de sus actos pueden durar mucho tiempo. Actuar desde el carácter significa mantener tu integridad incluso cuando sería más fácil perderla. Significa responder con calma cuando otros reaccionan con agresividad. Significa mantener tus valores incluso en ambientes hostiles. Y esa coherencia crea una fuerza interior inmensa, porque poco a poco construyes confianza en ti mismo. Sabes que no cualquier emoción puede desviarte fácilmente. Sabes que puedes mantenerte estable incluso en situaciones difíciles. Y con el tiempo desarrollas una presencia diferente, más firme, más consciente, más respetable. Una presencia nacida no del impulso emocional, sino del dominio sobre uno mismo. Número 11. Protege tu paz como tu recurso más valioso. La mayoría de las personas vive entregando su paz sin darse cuenta. Permiten que cualquier comentario altere su estado emocional. Una crítica arruina su día. Una discusión les roba la tranquilidad durante horas. Una actitud negativa de otra persona se instala en su mente y permanece ahí mucho más tiempo del necesario. Viven reaccionando constantemente a lo externo, como si su estabilidad dependiera del comportamiento ajeno. Pero el estoico comprende algo fundamental. La paz interior es uno de los recursos más valiosos que puedes desarrollar en esta vida. Y precisamente por eso no debe ser entregada tan fácilmente. Marco Aurelio entendía que una mente perturbada pierde claridad, pierde dirección y pierde fuerza. Por eso entrenaba constantemente su capacidad de mantenerse estable, incluso en ambientes difíciles. El estoico aprende a proteger su mente igual que alguien protegería un tesoro. No se expone innecesariamente al caos. No alimenta discusiones absurdas solo para satisfacer el ego. No consume constantemente negatividad, conflictos y drama. Comprende que todo aquello que entra repetidamente en su mente termina afectando su estado interno y por eso se vuelve más selectivo, más consciente, más disciplinado con aquello a lo que le da acceso emocional. Esto no significa aislarse del mundo ni vivir huyendo de los problemas. Significa dejar de permitir que cualquier persona tenga poder absoluto sobre tu estabilidad emocional. Muchas veces las personas más conflictivas buscan precisamente eso, alterar tu paz, provocar reacción, arrastrarte emocionalmente hacia su propio caos interno. Pero el estoico no cae fácilmente en esa trampa. Observa, evalúa, decide conscientemente qué merece su energía y qué no. Porque entiende que cada vez que pierde el control por algo insignificante, debilita su mente, y cada vez que mantiene la calma, la fortalece. Con el tiempo, esta práctica crea una presencia distinta, más estable, más serena, más difícil de alterar. Ya no reaccionas automáticamente ante cada provocación. Ya no permites que pequeñas situaciones destruyan tu equilibrio. Empiezas a comprender que proteger tu paz no es egoísmo, es inteligencia emocional, porque una mente en calma piensa mejor, decide mejor y vive mejor. Y cuanto más aprendes a proteger esa calma, más fuerte te vuelves por dentro. Número 12. Aprende a guardar silencio. No todo merece una respuesta, pero la mayoría de las personas vive como si tuviera que reaccionar ante todo. Si alguien critica, responden. Si alguien provoca, atacan.
Si alguien malinterpreta algo, sienten la necesidad inmediata de explicarse, justificarse o defenderse. Y en esa reacción constante terminan agotados emocionalmente. El estoico comprende algo que pocos entienden. Muchas veces el silencio tiene más poder que las palabras, porque hablar impulsivamente suele empeorar los conflictos. Una reacción emocional puede convertir un problema pequeño en una batalla innecesaria. Por eso el estoico desarrolla la capacidad de detenerse antes de responder. Observa si realmente vale la pena hablar. Evalúa si sus palabras aportarán claridad o solo alimentarán más tensión. Y muchas veces descubre que el silencio es la opción más inteligente. Séneca advertía sobre el peligro de reaccionar desde el impulso. Sabía que las emociones intensas empujan a decir cosas que luego generan arrepentimiento. El silencio inteligente evita ese daño. No es cobardía, no es debilidad. Es autocontrol, es la capacidad de no dejarse manipular emocionalmente por cada provocación externa. Muchas personas intentan obtener una reacción porque necesitan conflicto, necesitan atención, necesitan arrastrar a otros a su propio desorden emocional. Pero cuando no reciben la respuesta que esperan, el ciclo pierde fuerza. El silencio rompe dinámicas destructivas. También protege tu dignidad, porque cuando reaccionas impulsivamente, entregas poder. Muestras que cualquier palabra puede alterarte, pero cuando sabes guardar silencio, transmites control, transmites estabilidad. El estoico no siente la necesidad desesperada de demostrar constantemente que tiene razón. No necesita ganar cada discusión, ni responder cada ataque. Comprende que algunas personas no buscan entender, buscan conflicto. Y discutir con ellas solo consume energía innecesaria. Con 1900, el tiempo. Aprender a guardar silencio transforma profundamente tu mente. Te vuelves más observador, más reflexivo, más difícil de manipular emocionalmente. Descubres que muchas batallas desaparecen cuando dejas de alimentarlas. Y entiendes algo poderoso. Quien domina su lengua comienza también a dominar su mente. Número 13. Acepta que no puedes agradarle a todo el mundo. Una enorme parte del sufrimiento humano nace de una necesidad silenciosa pero constante, la necesidad de aprobación. Muchas personas viven intentando agradar, encajar, evitar críticas, ser aceptadas por todos. Modifican su personalidad dependiendo de quién tienen enfrente. Callan lo que piensan para no incomodar. Actúan buscando validación externa, y sin darse cuenta terminan perdiéndose a sí mismas. El problema es que cuando tu paz depende de la aceptación ajena, tu estabilidad emocional queda en manos de personas que no puedes controlar. Basta una crítica, una mala opinión o un rechazo para derrumbarte internamente. El estoico comprende algo que transforma por completo su manera de relacionarse con el mundo. No importa cuánto te esfuerces, jamás lograrás agradarle a todo el mundo. Siempre habrá personas que te malinterpreten, personas que proyecten sus inseguridades sobre ti, personas que critiquen incluso tus mejores intenciones, personas que simplemente no conecten contigo. Y luchar contra eso es una batalla imposible. Marco Aurelio lo entendía profundamente. Sabía que incluso haciendo lo correcto sería criticado. Y aún así, seguía actuando según sus principios, porque comprendía que vivir intentando controlar la percepción ajena destruye la libertad interior. Cuando intentas gustarles a todos, comienzas a traicionarte poco a poco. Dices sí cuando quieres decir no. Toleras lo intolerable para evitar rechazo. Buscas aprobación en cada decisión, y esa dependencia emocional te vuelve débil, ansioso e inseguro. El estoico rompe ese patrón. Aprende a actuar desde la integridad y no desde la necesidad desesperada de aceptación. Esto no significa volverse arrogante o indiferente. Significa dejar de convertir la opinión ajena en el centro de tu vida.
significa comprender que tu valor no aumenta con los elogios ni disminuye con las críticas. Muchas personas viven agotadas emocionalmente porque intentan controlar cómo son percibidas. Analizan cada palabra, cada acción, cada interacción. Temen ser juzgadas constantemente. Pero cuanto más intentas controlar la opinión de los demás, más esclavo te vuelves de ella. Y paradójicamente, cuando dejas de obsesionarte con agradar, ocurre algo poderoso. Comienzas a transmitir una presencia más sólida, más auténtica, más fuerte. Porque las personas perciben cuando alguien actúa desde la necesidad y cuando alguien actúa desde convicción. La autenticidad genera respeto. La desesperación por aprobación genera debilidad. Epicteto enseñaba que si quieres mejorar, debes estar dispuesto a parecer ignorante o extraño ante los ojos de otros. Porque crecer muchas veces implica dejar de seguir expectativas ajenas. Implica tomar decisiones que no todos entenderán. Implica aceptar que algunas personas se alejarán cuando dejes de vivir para complacerlas. Y eso está bien. No todas las personas están destinadas a permanecer en tu vida. No todas comprenderán tu camino. El problema es que muchos prefieren traicionarse antes que ser rechazados. Prefieren una aceptación falsa antes que una autenticidad incómoda. Pero el costo de vivir así es enorme. Pierdes libertad, pierdes identidad, pierdes paz. El estoico elige algo diferente. Elige respetarse a sí mismo. Elige actuar con coherencia aunque no reciba aprobación inmediata. Elige construir una vida guiada por principios y no por aplausos. Y cuando desarrollas esa mentalidad, algo cambia profundamente dentro de ti. Las críticas dejan de destruirte. El rechazo deja de paralizarte. La necesidad constante de validación comienza a desaparecer. Empiezas a sentir una libertad emocional que pocas personas conocen, porque finalmente entiendes que nunca necesitarás agradarle a todo el mundo para vivir en paz contigo mismo. Número 14. Recuerda que todo pasa. Uno de los mayores errores de la mente humana es creer que los momentos difíciles serán eternos. Cuando llega el dolor, la frustración o el conflicto, la mente exagera, hace que todo parezca permanente, definitivo, insoportable. Y precisamente por eso muchas personas se derrumban emocionalmente, porque olvidan algo fundamental. Todo cambia, todo se transforma. Nada permanece exactamente igual para siempre. Séneca reflexionaba constantemente sobre esta verdad. Entendía que la vida es movimiento. Las emociones cambian, las circunstancias cambian, las personas cambian. Incluso aquello que hoy parece gigantesco puede perder completamente su fuerza con el tiempo. Pero cuando estás atrapado emocionalmente en un problema, tu mente te hace creer que jamás saldrás de ahí. Y esa ilusión intensifica el sufrimiento. El estoico combate esto recordándose constantemente la naturaleza temporal de todas las cosas. La ira pasa, la tristeza pasa, la ansiedad pasa, las discusiones pasan. Incluso las etapas más oscuras terminan transformándose. Y cuando interiorizas profundamente esta idea, tu manera de enfrentar los problemas cambia por completo. Ya no reaccionas como si cada dificultad fuera el fin del mundo. Ya no permites que una emoción momentánea controle todas tus decisiones. Empiezas a desarrollar perspectiva. Y la perspectiva trae calma. Muchas veces las personas destruyen relaciones, toman malas decisiones o reaccionan impulsivamente porque creen que el dolor del momento será eterno. Pero si esperaran, si respiraran, si observaran con más claridad, descubrirían que muchas emociones intensas pierden fuerza. Naturalmente, con el tiempo, el estoico entiende esto y por eso no se deja arrastrar tan fácilmente por el impulso emocional. Sabe que no debe construir decisiones permanentes sobre emociones temporales. También comprende que los momentos buenos son temporales, y lejos de volverlo pesimista, eso lo vuelve más consciente.
más agradecido. Aprende a valorar lo que tiene sin aferrarse desesperadamente. Disfruta sin depender, ama sin poseer. Vive entendiendo que todo cambia y precisamente por eso aprecia más profundamente el presente. Cuando recuerdas que todo pasa, incluso las provocaciones pierden fuerza. Una discusión deja de parecer tan importante. Un insulto pierde intensidad. Un mal momento deja de sentirse eterno. Comienzas a preguntarte, ¿esto seguirá importando dentro de un mes? ¿Dentro de un año? Y muchas veces la respuesta es no. Esa comprensión te ayuda a no sobredimensionar los problemas, a no reaccionar exageradamente, a mantener la calma incluso en medio del conflicto. Marco Aurelio escribía para recordarse que la vida entera es breve, que las personas que hoy critican mañana desaparecerán, que los problemas cambian constantemente. Y esa visión le permitía mantenerse sereno incluso bajo enorme presión, porque entendía que aferrarse emocionalmente a cada situación solo genera sufrimiento innecesario. El estoico aprende a atravesar las tormentas sin olvidar que ninguna tormenta dura para siempre. Y esa mentalidad crea una fortaleza extraordinaria, no porque elimine el dolor, sino porque impide que el dolor lo destruya completamente. Con el tiempo, desarrollas una mente más estable, más consciente, más resistente, una mente que siente pero no se ahoga, que enfrenta dificultades sin perder completamente el equilibrio. Y cuando alcanzas ese nivel de comprensión, algo cambia profundamente dentro de ti. El miedo disminuye, la ansiedad pierde intensidad, la desesperación deja de dominarte, porque sabes que incluso los momentos difíciles terminarán pasando, y mientras pasan tú puedes mantenerte firme, más sereno, más fuerte, más libre. Al final, mantener la calma no significa convertirse en alguien frío o indiferente. Significa desarrollar una mente tan fuerte que las circunstancias externas ya no puedan dominarte fácilmente. Significa dejar de reaccionar automáticamente y empezar a vivir con conciencia. Significa construir una estabilidad interna que no dependa del comportamiento de otros ni de condiciones perfectas. Ese es el verdadero poder del estoicismo. No controlar el mundo, sino controlarte a ti mismo. Y cuando desarrollas esa capacidad, algo cambia para siempre. Las provocaciones pierden fuerza. Las discusiones pierden importancia. El caos externo deja de gobernar tu estado interno. Empiezas a caminar por la vida con otra presencia, más firme, más serena, más inquebrantable. Porque finalmente entendiste algo que muy pocos comprenden. La verdadera paz no se encuentra afuera. Se construye dentro de ti. Te invito a que veas el video que aparece en pantalla para que sigas aprendiendo sobre estoicismo y crecimiento. Si te gustó, por favor, no te olvides de darle un like y suscribirte. Gracias.